Bueno, entonces una vez hemos compartido con ustedes lo que es de manera general la experiencia de la educación media fortalecida en el Colegio San José de Castilla, nos ubicamos frente a ella y queremos saber cómo ha sido esta vivencia, particularmente entrar en los detalles. Para ello hemos propuesto o hemos identificado una red semántica que nos presenta que la transformación curricular, el pensar en el currículo, no es un aspecto netamente académico, no es un aspecto que le corresponda al plan de estudios únicamente, sino que en esta red semántica vemos que la transformación curricular está asociada tanto al rol del maestro como los intereses y el futuro, los sentires, el reconocimiento y los recursos. Entonces quiere decir que tanto lo humano como lo académico como lo material está presente, lo que nos hace entender que la escuela como institución social es un ecosistema, pero entonces no la escuela, perdón, no la escuela como institución social, sino cada escuela es un ecosistema, es una autopoiesis. Entre cada escuela, cada una funciona diferente, sus actores son diferentes y ellos entienden las políticas y las dinámicas diarias de una manera particular, lo que hace que estemos hablando de una autopoiesis. Esta presentación, este término ya fue acuñado por Alfredo Guizo, quien plantea esto de que la escuela es un sistema vivo con unas relaciones propias vivas y que cada uno de sus miembros, sus actores, la movilizan y la hacen posible. Frente a ello, entonces nos planteamos como objetivo principal de esta investigación comprender la vivencia en torno a la educación media fortalecida de la comunidad educativa del Colegio San José de Castilla. Sin embargo, vamos a ver progresivamente cómo el comprender sigue diferentes etapas y la comprensión es un ejercicio que necesita de muchas otras personas para lograrlo. Desde esta perspectiva encontramos que la sistematización de experiencias educativas como modalidad investigativa es un camino pertinente para la comprensión de una experiencia educativa. ¿En qué medida? En que la sistematización apela primero a, a analizar una experiencia, pero reconstruyéndola primero históricamente. ¿Qué, eh, qué ha pasado? ¿Qué acontecimientos se han vivido en el pasado para que hoy día en el presente las cosas se estén dando de determinada manera? Entonces esto implica acceder a los personajes, a los actores principales que han estado en el escenario de la experiencia. Nos lleva a escuchar sus voces para reconstruir lo vivido. En este sentido, Oscar Jara señala, la sistematización de experiencias recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para interpretarlo y obtener aprendizajes. Valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias. Construye una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo orientar las experiencias en el futuro con una perspectiva transformadora. Vamos a ver progresivamente en esta presentación cómo no nos limitamos a la reconstrucción histórica, sino que la idea es reconocer nuestro pasado para repensar el presente y el futuro que nos espera. Desde allí el ejercicio de comprensión, para llegar a la comprensión empezamos con unos objetivos específicos. El primero es sustentar, explicar, argumentar que la sistematización de experiencias y el reconocimiento de un relato pedagógico en los actores que han vivido una experiencia nos conllevan a la comprensión. Entonces, para hacer esta explicación, apelamos a la metodología que Ashley Borrero presenta sobre la sistematización de experiencias. Él dice que se deben hacer tres tipos de lectura, una extensiva, una intensiva y una comprensiva. Ya los vamos a explicar gradualmente a través de nuestro ejercicio investigativo. La lectura extensiva hace referencia a poner sobre la mesa qué hay sobre la experiencia, poner sobre la mesa tanto fotografías como registros documentales, como qué personas podrían haber intervenido en cada proceso. Esto nos lleva a hacer una línea de tiempo que Marco Raúl Mejía también denomina como una fotografía de la experiencia. Allí se identifican ya unos núcleos temáticos que, como en la red semántica se observó, obedecen a intereses, al rol del docente, a los recursos.
Y de manera general, al hablar con cada uno de los actores, se identifica que las conversaciones estuvieron orientadas al recuerdo de la actuación intencionada de cada uno en la experiencia. Asimismo, las imágenes, documentos institucionales y fotografías suscitaron en los actores la activación de esa memoria. Posteriormente se hizo una ficha de síntesis, no solo para los actores, sino una ficha de síntesis para el registro documental de la experiencia, tal como resoluciones, ampliaciones de parámetro docente, etcétera, donde se buscaron frases idiosincráticas o modismos que denotaban el sentir, la percepción de cada uno de los actores frente a cada una de las categorías identificadas dentro de la red semántica que ya presentamos. Posteriormente hubo una lectura comparativa. Este ejercicio comparativo consiste en entretejer toda la información que estaba sobre la mesa, entretejer aquellas frases tan particulares y tan dicientes y cómo logramos entretejerlas a través de una crónica que denominamos crónica castillista. Esta crónica, este ejercicio de entretejer las voces, fue uno de los acercamientos grupales que tuvimos a la comunidad castillista. Allí se elaboró un graffiti, un mural, perdón, en el que cada uno de los actores intervenidos expresaba su opinión al saber que su experiencia iba a ser reconocida en términos de una crónica. Una de las frases que más llama la atención es la de la profesora Julie Murcia, que dice: detrás de cada voz hay una historia y siempre que haya el valor para hablar se tendrá la oportunidad de revivir la experiencia. Hacer notar al otro, hacer sentir que existe, es uno de los objetivos de la sistematización de experiencias. Dar la voz al que no la tenía antes. En este sentido, de entretejer, de crearla, de reconstruir la historia, Lola Sendales afirma: entrar en la magia del relato es dejarse conducir a un camino donde van surgiendo acontecimientos, personas, sentimientos, sueños, frustraciones y alegrías, que van formando una trama y una secuencia que integra, da sentido y permite acceder al sentido de la experiencia. No obstante, la lectura que estamos mencionando es una lectura aún panorámica de la experiencia, porque apunta a la reconstrucción de lo vivido. Es necesario, para entrar al análisis, para retomar aquello que decía Oscar Jara, reconstruir, valorizar lo vivido para obtener aprendizajes. El obtener aprendizajes se logra gracias a una lectura entre líneas. En términos investigativos se conoce como triangulación de la información. En este sentido, Alfonso Torres señala que después de la reconstrucción histórica se debe develar la gramática, o sea, qué hay en el fondo, en el significado de esta experiencia. Ello nos lleva a que la comprensión de esta vivencia debe pasar no solo del relato pedagógico, sino a un ejercicio de análisis del ejercicio de transformación curricular que estamos identificando dentro de esta experiencia. Una transformación que nuevamente señalamos trasciende lo académico, supera ese límite de un currículo de plan de estudios. Entonces encontramos que la fenomenología como método de análisis nos lleva a entender que en el todo hay unas partes que, aunque son diferentes, integran y dan la posibilidad de saber que el todo existe y que tienen un significado para que este todo funcione de determinada manera. Desde la fenomenología se entiende que la vida, que el mundo de la vida, en el mundo de la vida hay fenómenos, hay situaciones particulares que se ponen entre paréntesis porque es que al ser vivida por seres humanos, por grupos sociales, hay una diferencia entre las relaciones que se dan. La fenomenología señala que paralelamente a lo lógico existe lo pático. Pático se refiere a lo quizás enfermo, a los sentires, a las emociones, a lo que está ahí que definitivamente muchas veces tiende a superar y dominar la razón. Entonces, esto hace que desde lo lógico, por ejemplo, haya una política educativa planteada, pero lo vivido demuestra que ha habido una interpretación, un ejercicio pático que lo ha transformado, lo ha posibilitado en algunos sentidos, lo ha limitado en otros. Esto nos lleva a que en el ejercicio de comprender la vivencia pasamos a un tercer objetivo
específico, y es explicar un saber pedagógico en torno a la educación media fortalecida, porque como dice Jacinto Benavente, una cosa es continuar la historia y otra es repetirla. Queremos explicar qué saber pedagógico obtenemos de esta transformación curricular. Entonces, como les decíamos, estamos afirmando que el currículo no se hace desde la mirada, desde la única mirada del plan de estudios de lo académico, sino que hay otros elementos que lo constituyen y que además las transformaciones curriculares no pueden generalizarse en términos de nación, sino de escuelas particulares. Desde esta mirada quisimos retomar los aportes de Gabriel García Márquez a través de su obra Cien años de soledad, quien pues gracias a ella señala que es importante que el pueblo tenga historia, porque en el momento en que yo sé de dónde vengo, puedo saber para dónde voy con más facilidad, puedo aprender de los errores cometidos, de los aciertos, puedo reafirmarme como sujeto con voz. En esta obra de Gabriel García Márquez, Aureliano era una persona que estaba en el pueblo de Macondo. Él estaba perdiendo la memoria y era como una enfermedad que se estaba contagiando en el pueblo. Entonces él dice, parecía preferir el encierro y la soledad y no revelaba la menor malicia por conocer el mundo que empezaba en la puerta de la calle. Si bien estamos diciendo que cada escuela es un mundo particular, no puede negarse al contacto con el medio en el que se desarrolla. Entonces Aureliano decidió crear el artefacto, la máquina de la memoria, que se fundaba en la posibilidad de repasar todas las mañanas desde el principio hasta el fin la totalidad de los acontecimientos adquiridos en la vida. En este sentido, nosotros hemos querido hacer esta máquina del tiempo a través de un blog que comunica, que no permitirá que la comunidad olvide el proceso que ha vivido, el proceso que hemos reconstruido, el proceso que hemos sistematizado. Entonces, en el término de las conclusiones, estamos afirmando que la transformación curricular, tarea exclusiva del maestro, definitivamente no, porque hay otros factores que inciden en ello. Por ejemplo, los intereses y el futuro. Una cosa es el ideal de lo que quisiera esta media fortalecida de atender a la vocación de tantos estudiantes y tantos jóvenes, y otra es la que el medio nos posibilita y donde caemos en la imposición. Entonces, en este sentido, nos permitimos señalar una de nuestras conclusiones en ese aspecto y dice, esta política que aún no ha tomado el vuelo necesario propende que los sueños de los jóvenes se hagan realidad y hoy día, donde el tema de la calidad educativa está en la mira de muchos aspectos políticos y socioeconómicos, cabría preguntarse quizás si el joven, al ser más feliz y pleno con su realización personal, acaso no sería un ser más productivo para su sociedad, ya que lo que haría lo haría con más pasión. Entonces, posiblemente si se atienden a los intereses, se sea más feliz y se sea más productivo en la sociedad. En cuanto al rol docente, vemos que es un docente impulsador que es definitivamente el que logra viabilizar y hacer posible la política educativa. Es un docente que comunica, no solo en este caso para lengua extranjera, sino que genera puentes de conocimiento entre el docente, el ser humano que hay frente a él. La experiencia reconstruida manifiesta a través de la voz de sus estudiantes que las actividades, juegos, concursos, cineforos, cooking shows, frases célebres, rondas, karaokes permiten una mayor disposición o motivación hacia el aprendizaje de este idioma que no pudieron elegir. Entonces, una motivación paralela a la imposición es su rol en esta experiencia. Pero también está el sentir y el reconocimiento, un reconocimiento que trasciende las placas que tal vez les mostramos en los videos. No es reconocimiento de papel, es reconocer al otro como ser humano que así como la imagen lo muestra, está constituido por vocación, paciencia, amistad, respeto y una infinidad de valores que solo se construyen gracias al contacto con el otro. Desde la experiencia castillista se busca una democratización del aula, pero además se apela a la urgencia de formar un docente que sepa reconocer formas no estandarizadas de hacer las cosas. También invita a la sociedad misma a superar un sistema educativo tradicional que ha buscado masificar a los estudiantes. Finalmente, por el lado de los recursos, apelamos al decreto 2566 de 2003 porque es un decreto que manifiesta las condiciones en que debe darse la educación superior, y allí dice que los recursos materiales son muy importantes. Entonces nos encontramos con una comunidad que
se le han hecho promesas, pero que no se han cumplido todas las cosas que necesita para hacer de esta media fortaleza un ejercicio más compatible con la educación superior. La ilusión que representaba tener un colegio nuevo no equivale a que todas las necesidades en materia de recursos hayan sido sobrellevadas con esta entrega. Por el contrario, con unos muros nuevos venían incluidas una serie de promesas que aún no se han materializado, especialmente lo referido a un laboratorio de idiomas, del cual existen sus muros fríos, pero no el mobiliario y menos el material didáctico y tecnológico pertinente mente instalada.